Derecho Constitucional, profesor constitucional, y algunas preguntas de derechos humanos, todas sacadas de los exámenes del Consejo, de los últimos exámenes del Consejo. ¿Bien? Tenemos 30 preguntas, vamos a abordarlas todas y tratar de ser bastante concretos en la explicación de cada una. Vamos con la pregunta número 1, y la pregunta número 1 dice: con relación a los modelos de control constitucional, ¿es correcto afirmar que? Cuando hablamos de modelos de control constitucional, estamos haciendo referencia a los mecanismos políticos o jurisdiccionales encargados de salvaguardar la Constitución. En nuestro caso, para la Constitución de 1993, esos modelos de control constitucional básicamente van a ser dos: el control difuso y el control concentrado. Nosotros, al tener el modelo difuso y al tener el modelo concentrado, vamos a derivar en lo que se conoce como modelo de control constitucional dual o paralelo. ¿Por qué se habla de dual o paralelo? Porque coexisten los dos modelos sin mezclarse, ¿no? Sin mezclarse. En palabras del profesor Eguiguren Praeli, los modelos marchan juntos pero no revueltos. El difuso va por su lado y el concentrado va por el otro. El difuso le corresponde a los jueces la facultad que tienen de preferir la Constitución por encima de toda norma con rango legal, y el concentrado, artículo 138, y el concentrado, el que le corresponde al Tribunal Constitucional para expulsar normas legales contrarias a la Constitución, modelo concentrado que se encuentra regulado en el artículo 201, artículo 202, inciso 1 y artículo 200, inciso 4 de la Constitución. Bien, entonces vamos a responder la pregunta. Dice: con relación a los modelos de control constitucional, está hablando del difuso y el concentrado, ¿es correcto afirmar que el control difuso es de origen inglés? ¿Se debe a Kelsen la creación de tribunales constitucionales ad hoc para el control constitucional? En los Estados Unidos de Norteamérica solo la Corte Suprema tiene la facultad de aplicar una ley en un caso concreto. Se denomina control preventivo de constitucionalidad el que realiza el Senado en los países donde hay dos cámaras. En el Perú no existe ni control concentrado ni control difuso, sino un modelo compartido. Vamos descartando desde la última hacia arriba. La letra D debería ser, ¿no? Dice: en el Perú no existe ni control concentrado ni control difuso. Falso. Tenemos difuso y concentrado y no se llama modelo compartido, se llama modelo dual o paralelo. Ya, la B queda descartada. Vamos a la siguiente, que debería ser la letra C. Se denomina control preventivo de constitucionalidad que realiza el Senado en los países donde hay dos cámaras. Les comento: el control preventivo de constitucionalidad es un control que existe en algunos países y que sirve para fiscalizar normas legales que aún todavía no están promulgadas. O sea, me refiero a una demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo, contra un proyecto de ley, ¿no? Ese modelo preventivo nosotros no lo tenemos, porque para cuestionar yo una norma legal a través del proceso de inconstitucionalidad o del control difuso, la norma ya tiene que estar promulgada, es decir, ya tiene que estar vigente. Acá dice: se denomina control preventivo de constitucionalidad que realiza el Senado en los países donde hay dos cámaras. Bueno, no tiene nada que ver el Senado aquí, porque donde hay control preventivo de constitucionalidad, la demanda contra ese proyecto de ley se presenta ante el Tribunal Constitucional, no ante el Senado, ni necesariamente tienen que haber dos cámaras. Entonces, alternativa también queda descartada. Vamos a la letra, la que debería ser la C correctamente. Dice: en los Estados Unidos de Norteamérica solo la Corte Suprema tiene la facultad de aplicar una ley en un caso en concreto. Falso. Una de las características del control difuso, una característica esencial de ese control, es que los jueces puedan interponerlo sin importar su rango o jerarquía, desde el juez de la Corte Suprema hasta el último juez de la primera instancia. Entonces, no solamente la salud, no solamente la Corte Suprema, sino cualquier juez. La alternativa C también sería falsa. Vamos a la B. ¿Se debe a Kelsen la creación de tribunales ad hoc para el control constitucional? Esa sería la alternativa correcta. 1920, el Tribunal Constitucional Austriaco, obra de Hans Kelsen. Bueno, Kelsen se inspira y lo crea en el año 1916 en su obra La garantía jurisdiccional de la Constitución, pero se va a ver efectivizado recién en 1920 con el Tribunal Constitucional de Austria, con la Constitución austriaca de ese año.
Pero vamos a la A, que también puede resultar un poco confusa. Dice, ¿el control difuso es de origen inglés? Señores, el control difuso es de origen norteamericano. 1803, caso Marbury versus Madison. El autor, el señor John Marshall. Ahora, que el control difuso tenga antecedentes ingleses es una cosa. Claro, 200 años antes de 1803, en 1610 específicamente, en Inglaterra había acontecido un caso, el caso del doctor Thomas Bonham, cuyo juez fue el famoso Edward Cook, que se había atrevido por primera vez en la historia a refutar e inaplicar una ley aprobada por el Parlamento inglés, respaldada por el rey, que contravenía el Common Law fundamental. ¿Qué es el Common Law fundamental para los ingleses? El conjunto de normas que versan sobre los derechos fundamentales. Específicamente, por ejemplo, aquellos derechos que versan de la Carta Magna de 1215, de Juan Sin Tierra. Pero nunca se habló de control difuso. Fue el primer antecedente nada más. La creación del control difuso, con el nombre incluso del control difuso, que en Estados Unidos se conoce como la Judicial Review, es originaria del señor John Marshall en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? La letra B. Se debe a Kelsen la creación de tribunales constitucionales. Pregunta de CNN, por si acaso. Esta de acá. Alternativa B, la respuesta. Vamos a la pregunta 2. Señale la alternativa correcta. Dígame. A. El ad hoc significa especial, único. Pregunta número 2. Señale la alternativa correcta. La Constitución peruana de 1993 desde su origen fue de carácter escrito y normativo. Cuando hablamos de tipos de constitución o de clasificación de las constituciones, en el mundo existen dos grandes clasificaciones. Las constituciones de acuerdo, que se clasifican de acuerdo a su estructura, y aquellas constituciones que se clasifican de acuerdo a su implicancia en la realidad. De acuerdo a su estructura, nosotros conocemos que existen dos tipos de constitución: la constitución escrita y la constitución consuetudinaria. La escrita es aquella que reúne en un solo documento las principales normas de un Estado. ¿Y cuáles son las normas principales de un Estado? Aquellas que versan sobre dos cosas: derechos fundamentales y estructura del mismo. Por ejemplo, constitución escrita. El Perú ha tenido sus 12 constituciones escritas, más 5 estatutos provisionales. Todas han sido escritas porque han reunido en un solo documento tanto derechos fundamentales como normas relacionadas a estructuras del Estado. La característica principal de una constitución escrita, señores, es que la constitución escrita es rígida. ¿Y qué significa que sea rígida? Que requiere de un procedimiento complejo y especial para que pueda ser modificada. La reforma constitucional, por ejemplo, artículo 206, en el caso de nosotros, de nuestra Constitución. La otra Constitución es la Constitución consuetudinaria. Y muchos dicen, la Constitución consuetudinaria es la Constitución no escrita. No, falso. La Constitución consuetudinaria también está escrita. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que la Constitución consuetudinaria reúne en varios documentos, no en uno, sino en varios documentos, todas las normas principales de un Estado, o sea, aquellas que versan sobre los derechos y su estructura. Ejemplo de constitución consuetudinaria: Inglaterra. Carta Magna en 1215, Bill of Rights 1616, Argument of the People 1689 y todos los documentos alrededor de estas normas. Documentos, entiendo yo, no solamente leyes, sino pactos, convenios, jurisprudencia, declaraciones, todos los documentos que versan sobre derechos y estructura. La principal característica de una constitución consuetudinaria es que no es rígida, sino que es flexible, no requiere de procedimientos complejos para que pueda ser modificada, ¿no? Queda claro que en el caso de nosotros, nuestras 12 constituciones que han sido escritas de acuerdo a su estructura. Pero vayamos ahora a la clasificación de constitución de acuerdo a su implicancia en la realidad. Y de acuerdo a su implicancia en la realidad, existen dos tipos de constitución: la constitución normativa y la constitución semántica. ¿Qué cosa es la constitución normativa?
La Constitución normativa es aquel documento que subordina al poder político. Es decir, aquella Constitución que hace que el poder político subyace bajo él. Es lo que debería ser. Todo lo contrario a lo que sucede en el caso de una Constitución semántica. La Constitución semántica es aquella que más bien se encuentra subordinada al poder político. Es una Constitución que le sirve al régimen de turno. Dicho esto, vayamos a leer la pregunta. Dice, señale la alternativa correcta. La Constitución de 1993 desde su origen fue de carácter escrito y normativo. En el expediente 0050-2004, acción de inconstitucionalidad TC, esa famosa sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad que modificaba la primera disposición final y transitoria de la Constitución, el Tribunal Constitucional nos dice lo siguiente: la Constitución del 93, en su origen, fue eminentemente semántica. Posterior a la caída del régimen, con las reformas que hizo el Poder Constituyente derivado y con las interpretaciones que hizo el Tribunal, la Constitución del 93 ahora deviene en una Constitución normativa. Pero su origen no fue normativo, su origen fue eminentemente semántico. Entonces, ¿la alternativa A sería correcta? No, falsa. Vamos a la B. Nuestra Constitución actual tiene un preámbulo de carácter material. La misma sentencia, la 0050-2004. El tribunal dice, ¿qué cosa es un preámbulo? El preámbulo es la parte declarativa de la Constitución, aquella que contiene los principios y valores en los que se inspira el constituyente para crear una Constitución. Si nosotros revisamos la Constitución del 93, en el comienzo dice preámbulo, pero si leemos lo que dice, vamos a deducir si es un preámbulo o no. Dice, invocando a Dios Todopoderoso en memoria de nuestros mártires y obedeciendo al mandato del pueblo peruano, el Congreso Constituyente emite la siguiente Constitución. ¿Es un preámbulo? Es un prólogo, ¿no? El tribunal en esta sentencia dice, nuestra Constitución del 93 carece de un preámbulo material, solo ostenta un preámbulo formal nada más, porque en ese preámbulo no están los principios y valores que inspiran al constituyente, a diferencia de la Constitución anterior, la de 1979, un preámbulo hecho por Víctor Raúl Haya de la Torre que contenía principios como la dignidad humana, el Estado democrático, solidaridad, libertad, etcétera, etcétera. Pero en la misma sentencia, el tribunal dice, entonces, si los principios y valores no están en el preámbulo, ¿dónde están? Y el tribunal llega a una conclusión bastante interesante. Dice el tribunal que los principios y valores que de alguna manera inspiraron al constituyente y son los principios base de nuestra Constitución y a la larga los principios base de todo nuestro ordenamiento jurídico, se encuentran recogidos en un artículo, el famoso artículo número 3, la cláusula numerus apertus. Ahí están los 4 principios rectores de la Constitución. Recordemos que dice el artículo 3. El artículo 3 dice, los derechos establecidos en el artículo anterior, o sea, la lista de derechos fundamentales, no excluye a los demás derechos constitucionales u otros análogos que se fundamentan en, y te comienza a mencionar los 4 principios: dignidad humana, Estado democrático, forma republicana de gobierno y soberanía popular. Ahí están los 4 principios. Y ya sabemos que de los 4 el más importante, ¿cuál sería? Dignidad humana, artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ahí están entonces los 4 principios rectores. Entonces la pregunta dice, ¿nuestra Constitución actual tiene un preámbulo de carácter material? Falso. Tiene un preámbulo de carácter formal nada más. Acuérdense de la sentencia 0050. C. En nuestra Constitución se establece expresamente los límites formales como los límites de carácter material de la reforma constitucional.
El Tribunal Constitucional habló sobre la reforma y nos dijo lo siguiente, que toda reforma constitucional tiene dos tipos de límites: los límites formales y los límites materiales. ¿Cuáles serían los límites formales? Los límites formales son aquellos que se refieren expresamente al procedimiento para la reforma constitucional. Es decir, ¿cuáles son los pasos para modificar la Constitución? En el caso de la Constitución del 93, ese procedimiento, esos pasos, se encuentran recogidos en un artículo. El artículo 206 de la Constitución. Ahí están los límites formales. Pero la reforma también cuenta con límites materiales. ¿Y cuáles son o qué cosas son los límites materiales? Los límites materiales son aquellos que se refieren a cláusulas o preceptos de la Constitución que no se pueden modificar en ningún caso. Si nosotros revisamos al derecho y al revés la Constitución del 93, por ninguna parte de la Constitución, en ningún artículo, se te dice, por si acaso este artículo no es objeto de reforma. La Constitución del 93 carece expresamente de límites materiales. No hay los límites materiales. Están los límites formales a la reforma, pero no los límites materiales. Y bueno, como no están los límites materiales y el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, el tribunal dice, no están allí, el constituyente no los ha dicho, pero yo se los voy a decir. Y el tribunal en esta sentencia, la 0050, señala que los límites materiales a la Constitución serían los siguientes. Primero, todos los preceptos relacionados a los derechos fundamentales. Dos, el artículo 43 de la Constitución, aquel que menciona la forma de Estado, la forma de gobierno y el régimen político, tampoco puede ser objeto de reforma. 3. Las cláusulas referidas a las garantías constitucionales tampoco pueden ser modificadas. Y 4. El artículo 206 de la Constitución, o sea, aquel artículo que establece los límites formales. Esas cláusulas no pueden ser objeto de modificación. Para el tribunal, esas cláusulas constituyen el núcleo duro o las cláusulas pétreas de la Constitución, que no pueden ser objeto de reforma. Entonces la pregunta dice, ¿en nuestra Constitución se establece expresamente los límites formales como límites de carácter material? Falso, los límites de carácter material no están expresados, nos dice el tribunal. D. La parte orgánica de nuestra Constitución puede ser reformada, pero no de manera total. ¿Qué cosa es la parte orgánica? La parte orgánica de la Constitución es aquella parte que contiene las cláusulas referentes a la estructura del Estado. Si hablamos de una parte orgánica, la Constitución también tiene una parte dogmática. La parte dogmática es esa parte que reúne las cláusulas que se refieren a los derechos fundamentales. Y ojo, cuidado, que derechos fundamentales en nuestro país es equivalente a derechos constitucionales. Es lo mismo. ¿Y por qué? En virtud del artículo 3. ¿Han escuchado que el artículo 3 bien claro dice que los derechos fundamentales no excluyen los demás derechos constitucionales? Todos son iguales. Entonces la parte dogmática está referida a los derechos. Y la parte orgánica está referida a los preceptos de la estructura del Estado. Hemos dicho que la parte dogmática, por su propia naturaleza, no puede ser objeto de reforma. Pero los preceptos de la parte orgánica, el tribunal dijo, hay preceptos en la parte orgánica que por más que no se refieran a derechos fundamentales, no pueden ser objeto de reforma. Y un ejemplo claro de eso es el artículo 43 de la Constitución. En el artículo 43 la Constitución dice, el Estado peruano es un Estado unitario y descentralizado, democrático, republicano y presidencialista. ¿Qué te está diciendo el artículo 43 aquí? La forma de Estado, la forma de gobierno y el régimen político. Eso no puede ser objeto de reforma, pese a que no versa sobre derechos. Entonces aquí la pregunta dice, ¿la parte orgánica de nuestra Constitución puede ser reformada pero no de manera total? Correcto, ¿no? Se puede reformar la parte orgánica, así que sí, pero no toda. Hay cláusulas de la parte orgánica que no pueden ser objeto de reforma. Ejemplo, el artículo 43 de la Constitución. La forma de Estado, la forma de gobierno y el régimen
político. Entonces la alternativa correcta, ¿cuál sería? La letra D. Vamos a la pregunta 3. ¿Es correcto afirmar con relación al precedente vinculante del Tribunal Constitucional sobre control difuso en sede administrativa? En sede administrativa. Ya sabemos que en sede administrativa el tribunal lo ha eliminado, ¿no? ¿Cuál es el caso? El caso Consorcio Requena S.A., que modifica el caso Salazar y Arlequé. En el Salazar y Arlequé el tribunal admitía el control difuso administrativo. En el caso Consorcio Requena, el tribunal lo deja sin efecto. Veamos. Entonces, es correcto afirmar lo siguiente. Primero, A. ¿El Tribunal Constitucional ha ratificado el precedente que lo admitía? No lo ha ratificado. ¿Solo lo pueden realizar los tribunales administrativos que tienen competencia a nivel nacional? Bueno, lo podían realizar, ¿no? Ahora ya no. C. ¿No procede cuando el tribunal administrativo carece de imparcialidad? No, eso no tiene nada que ver. ¿Solo lo pueden ejercer respecto de reglamentos? Lo podían ejercer respecto a normas con carácter legal. ¿Los tribunales administrativos ya no pueden realizar control difuso porque el tribunal ha cambiado el precedente que lo admitía? Sí, esa sería la alternativa correcta, la letra E. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una de las razones por las cuales el Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto el control difuso administrativo? A ver, porque se afecta el control dual o paralelo. En el caso Consorcio Requena, el tribunal dice, una de las razones por la que se deja sin efecto el control difuso administrativo es porque contraviene el control dual o paralelo. Oye, tribunal, ¿por qué? Es que bajo el control dual o paralelo se entiende que hay control difuso y control concentrado. Y tanto el control difuso como el control concentrado son de carácter jurisdiccional. Y los órganos administrativos carecen del carácter jurisdiccional. Una de las razones entonces es porque se afectaría el control dual o paralelo. Correcta la primera. Vamos a la siguiente. Porque los tribunales administrativos carecen de competencia jurisdiccional reconocida expresamente por la Constitución. Claro, esa es una de las razones contundentes del tribunal. Los órganos administrativos solamente ejercen facultades cuasi jurisdiccionales, dice el tribunal, no facultades jurisdiccionales. Correcta la B. C. Porque no se encontraba en ninguno de los supuestos para emitir un precedente vinculante. También. Lo que pasa es lo siguiente. En el caso Salazar y Arlequé, señores, por si acaso, hay 3 precedentes vinculantes, ¿ah? No es que todo el caso Salazar y Arlequé se ha quedado sin efecto. De los 3 precedentes, solamente uno ha sido dejado sin efecto. ¿Cuáles son esos 3 precedentes del caso Salazar y Arlequé? El primer precedente del caso Salazar y Arlequé son los requisitos para ejercer el control difuso. En el caso Telefónica del Perú, muchos años atrás, en el año 2002, el Tribunal Constitucional ya había establecido los parámetros a los jueces para que puedan hacer control difuso. Y el tribunal había dicho, no es que los jueces puedan hacer control difuso sobre cualquier norma en cualquier caso y así simplemente, ¿no? Y están resolviendo un proceso civil y de repente ese juez que está resolviendo un proceso civil se acordó de que hay una norma penal que contraviene la Constitución y en el proceso civil la terminen aplicando. No, pues así no es el control difuso. Por eso el control difuso tiene que tener requisitos. Y en esta sentencia telefónica, el tribunal estableció 3 requisitos. El primer requisito es que para que ejerzan control difuso los jueces, el caso que están resolviendo tiene que ser producto justamente de la norma objeto de control. 2, que la inaplicación de esa norma sea indispensable para resolver ese caso. Y 3, que la norma objeto de control en ningún caso pueda ser interpretada de conformidad con la Constitución. Esos 3 requisitos se le había dado a los jueces para que hagan control difuso. En el caso Salazar y Arlequé, el tribunal dice, ahora que podemos emitir precedente vinculante, ratificamos los 3 requisitos que dijimos en el caso Telefónica del Perú como precedente vinculante. Es decir, los jueces, antes de hacer control difuso, tienen que pasar los 3 requisitos para realizar. Primer precedente. Segundo precedente,
justamente es el precedente acerca de los tribunales administrativos y que pueden ejercer control difuso. Ahí el tribunal hizo pues una interpretación sistemática, ¿no?, entre el artículo 38, 51 y 138 de la Constitución. El artículo 38 dice que es deber de todos los peruanos respetar y hacer cumplir la Constitución. El 51 dice que la Constitución prevalece por encima de toda norma con rango legal. Y el 138 dice que es deber de los jueces preferir la Constitución por encima de toda norma, de menor jerarquía. El tribunal dijo, si yo leo el artículo 38 no me dice que solamente es deber de los jueces, dice que es deber de todos los peruanos respetar y hacer cumplir la Constitución. Y el 51 dice que la Constitución prevalece por encima de toda norma con rango legal, sin importar el sujeto que haga la prevalencia. Entonces, en virtud de estos tres artículos, yo reconozco que los tribunales administrativos pueden hacer control difuso. Y bueno, en su día estableció que tenían que ser órganos administrativos colegiados, que impartan justicia administrativa con alcance nacional, y solamente podía ser solicitado a pedido de parte, más no de oficio. Ese precedente es el que ya no está, porque en el caso Consorcio Requena, el tribunal dice, dejamos sin efecto el control difuso por parte de los órganos administrativos. A partir de ahora los tribunales administrativos ya no tienen esa facultad. Pero el precedente anterior, el de los requisitos, todavía se mantiene vigente. Pero hay un tercer precedente que tampoco ha sido modificado. En la sentencia Salazar y Arlequé, el tribunal nos va a establecer cuáles son los supuestos que él tiene para emitir precedente vinculante. O sea, después de hablar del control difuso administrativo, el tribunal se manda y se dice lo siguiente, ¿no?, con esto. Oye, el artículo 7º del Código Procesal Constitucional nos dice, ¿no?, las sentencias que adquieren la calidad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando sí le expresa la sentencia señalando el extremo de su efecto normativo, punto. O sea, nos está dando la facultad de emitir precedente, pero no nos dice en qué casos. Y nosotros no podemos ser arbitrarios. En Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema norteamericana tiene la facultad del self-restraint. ¿Qué significa el self-restraint? La autolimitación. Es decir, la misma Corte Suprema se pone límites. Entonces, si la Corte Suprema que emite precedentes se pone límites para emitirlo, entonces nosotros también. Entonces vamos a establecer cuáles van a ser los supuestos para emitir un precedente vinculante. Y en esa sentencia el tribunal estableció 5 supuestos. El primer supuesto dice que cuando había interpretación contradictoria de una norma constitucional. El segundo supuesto, cuando había una interpretación errónea de una norma constitucional. El tercer supuesto es cuando existe un vacío normativo. El cuarto supuesto es cuando hay interpretaciones diversas de una norma constitucional. Y el quinto supuesto es cuando existe la necesidad de cambiar de precedente. A eso se denomina el overruling, el cambio de precedente por otro precedente. Bueno, en la sentencia Consorcio Requena, el tribunal dice, muy al margen de que los órganos administrativos no tienen facultades jurisdiccionales, se vulnera el control dual o paralelo, se vulnera el principio de separación de poderes, hay algo que también nos vamos a percatar. Que ese precedente del control difuso por parte de los órganos administrativos no se encontraba en ninguno de los supuestos para emitir precedente. Entonces nos hemos equivocado, porque para emitir un precedente teníamos que entrar en uno de los supuestos: interpretación contradictoria, interpretación errónea, vacío normativo, interpretación diversa o necesidad de cambio de precedente. Pero no hay ninguno de esos supuestos. Entonces, una de las razones también para dejar sin efecto el control difuso administrativo es que no se encontraba en ninguno de los supuestos para emitir un precedente vinculante. Entonces la alternativa ahí sería correcta también, ¿no?, porque no se encontraba en ninguno de los supuestos para emitir un precedente. Sigamos. Porque los tribunales administrativos no están llamados a respetar ni defender la jerarquía normativa de la Constitución. El tribunal dice, el hecho que los órganos administrativos carezcan de la facultad para realizar control difuso en ningún caso los excluye de respetar la Constitución. La deben respetar, pero a ese respeto a la Constitución nunca se le va a poder llamar control difuso administrativo. Entonces, ¿esta alternativa es verdadera o falsa?
falsa. Pero vamos a la última. Porque no existen órganos de consulta superior que examinen si los tribunales administrativos han realizado bien o no el control difuso. Esa también es una de las razones. El tribunal dice, en el caso del control difuso judicial, si el juez inaplica una norma, hay un órgano de consulta, ¿no? En cambio, en el caso de los órganos administrativos, si realizan control difuso, no hay ningún órgano de consulta y por lo tanto esa resolución adquiriría la calidad de cosa decidida. Entonces, por esa razón, tampoco podrían ejercer control difuso. Entonces, ahí la respuesta E también es correcta. ¿Cuál entonces de las siguientes afirmaciones no es una de las razones? La letra D. Queda claro. Vamos a la 5, justo hablando de los requisitos, ¿no? De los requisitos. No es un requisito, dice, no es un requisito para que los jueces realicen control difuso. Primero, deben determinar si el conflicto jurídico proviene de la aplicación directa de la norma legal objeto de control. Claro, lo acabamos de decir, verdadero. B, deben determinar si la inaplicación de la norma legal es indispensable para resolver el caso. También acabamos de mencionarlo. Deben determinar si la norma legal puede ser objeto de inconstitucionalidad para que posteriormente le remitan la sentencia a uno de los sujetos legitimados para interponer demanda de inconstitucionalidad a fin de que la norma sea expulsada del ordenamiento. No, aquí no hay ningún deber de los jueces de remitir o acercarse a los sujetos legitimados para interponer inconstitucionalidad. La C sería la falsa, pero vamos a leer las otras dos. Deben determinar si la norma legal no puede ser interpretada de ninguna forma de conformidad con la Constitución. Claro. Y la última, los jueces no pueden ejercer control difuso con relación a una norma legal que el tribunal ha dicho que es conforme a la Constitución. Claro. Este último supuesto, señores, es el límite al control difuso. Ese límite, por si acaso, se encuentra plasmado en una norma. Artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, segundo párrafo. ¿Qué dice el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, segundo párrafo? Dice, los jueces no pueden dejar de aplicar una norma que el Tribunal Constitucional ha dicho que es conforme con la Constitución. Ahí tenemos la subordinación del control difuso al control concentrado. El límite del control difuso, ¿cuál es? El control concentrado. Si el tribunal salvó la constitucionalidad de una ley, el juez no tiene otra solución más que aplicar esa ley. En ningún caso puede hacer control difuso sobre la misma, porque el tribunal ya dijo que es conforme con la Constitución. Entonces la alternativa incorrecta sería la letra C. Vamos a la 6. Con relación al juicio político, señale lo incorrecto. ¿Qué cosa es el juicio político? El juicio político es la sanción política que se le va a imponer a una de las más altas autoridades del Estado por haber mancillado el honor en su cargo. ¿Quiénes son las más altas autoridades del Estado? La lista taxativa del artículo 99 de la Constitución. Presidente de la República, ministros, congresistas, vocales supremos, fiscales supremos, miembros del Consejo Nacional, miembros del Tribunal Constitucional, Contralor de la República y Defensor del Pueblo. Todos ellos gozan de una prerrogativa que se llama la prerrogativa del antejuicio. Y además, no solamente pueden ser procesados en caso de delito en el ejercicio de sus funciones por la prerrogativa del antejuicio, sino que además están sujetos a otro procedimiento que se llama el juicio político. ¿Cuál es la diferencia entre el antejuicio y el juicio político? El antejuicio es una prerrogativa que ellos tienen en caso cometan un delito en el ejercicio de sus funciones. Es decir, si ellos cometen un delito en el ejercicio de sus funciones, no pueden ser procesados inmediatamente como cualquier ciudadano común y corriente, sino que el Congreso les tiene que levantar la inmunidad para entregarlos al fiscal de la Nación para que éste posteriormente denuncie ante un vocal de la Corte Suprema. En cambio, el juicio político es una sanción política por haber mancillado el honor en su cargo, o sea, por haberse envuelto pues en una situación comprometedora que lo desprestigia como autoridad o funcionario. El juicio político
no solamente se puede dar en caso que se haya cometido un presunto delito en el ejercicio de sus funciones. El juicio político también se puede dar, dice la Constitución en el artículo 100, en caso de una infracción constitucional. Dos cosas, ¿ah? Delito en el ejercicio de sus funciones e infracción constitucional. Tenemos que tener en cuenta la diferencia entre estas dos figuras. ¿Qué es el delito en el ejercicio de sus funciones? Caso Rospigliosi, dice el tribunal. Es un delito ordinario que comete la más alta autoridad, pero valiéndose, utilizando, sirviéndose del cargo, sirviéndose de su cargo. En cambio, la infracción constitucional es aquella conducta de la más alta autoridad que vulnera la Constitución, pero no está tipificada como delito. Caso Carmen Lozada y Luz Salgado, dice el tribunal. Un ejemplo, dice la Constitución, todos los 28 de julio el presidente de la República tiene que dar un mensaje a la nación. ¿Qué pasa si el presidente no quiere dar el mensaje el 28 de julio? ¿Delito? ¿Pero qué sería? Infracción constitucional. Deducimos también algo muy importante. El antejuicio político solamente se origina producto de un delito en el ejercicio de sus funciones. Pero ¿se podría originar el antejuicio por una infracción constitucional? No, porque la infracción constitucional no está tipificada como delito. Entonces, si hay una infracción constitucional, ¿qué es lo único que queda? Un juicio político, una sanción política. Pero hay algo importante. El año pasado, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia bastante interesante, el caso Tineo Cabrera. Y en el caso Tineo Cabrera, el tribunal habló del antejuicio, juicio político. Primero, que el tribunal ya se cansó hace mucho tiempo de reiterarle algo al tribunal, una pequeña trampa que tiene el artículo 100 de la Constitución, ¿no?, con respecto al antejuicio. Dice el artículo 100, ¿no?: quien acusa ante el Pleno es la comisión permanente. Y es el Pleno del Congreso el que se encarga de levantar la inmunidad. E inmediatamente lo remite al fiscal de la Nación, para que el fiscal de la Nación denuncie ante un vocal de la Corte Suprema, que será el vocal instructor. Pero el artículo 100 es enfático en decir lo siguiente: ni el fiscal de la Nación ni el vocal supremo instructor podrán ni alterar ni reducir los términos de la denuncia hecha por el Congreso. Es decir, si el Congreso dijo el señor cometió delito A, y por más que el fiscal de la Nación diga oiga, no cometió delito A, no puede ni alterar, ni reducir, ni cambiar. Es una trampa, ¿no?, que el mismo tribunal ha dicho se vulnera ahí el principio de independencia, tanto de jueces como de fiscales. Congreso, te exhorto a que modifiquen la Constitución. El Congreso hasta el día de hoy le ha hecho caso, ni le va a hacer caso tampoco, ¿no?, porque obviamente eso es una cuestión un poco tramposa, ¿no? Entonces, en el año pasado, en el caso Tineo Cabrera, el tribunal dijo: hemos dicho que ese artículo 100 debería ser modificado. No lo hacen. Bueno, ya, no lo hacen. Pero vamos a tener que aportar algo, porque en realidad nos estamos percatando que esto del antejuicio, que es una prerrogativa, en vez de ser una prerrogativa, obviamente por el cargo o función para que los proteja, se está mal utilizando. O sea, estos señores están utilizando mal esta situación para aprovecharse del mismo, ¿no? Entonces, hasta que el Congreso no modifique, nosotros vamos a aportar cosas importantes. Y la primera cosa importante que vamos a aportar en esta sentencia es la siguiente: ¿se puede o no se puede renunciar a la prerrogativa del antejuicio? Una duda. El tribunal dice sí se va a poder renunciar, pero siempre y cuando se cumplan dos requisitos. Primer requisito, que la renuncia sea voluntaria y expresa. Y dos, que haya dejado el cargo o función. Es decir, pregunta, ¿un congresista ahorita podría renunciar a la prerrogativa del antejuicio? No, tiene que haber dejado el cargo o función. En otras palabras, tú renuncias a los 5 años de protección posterior, porque el antejuicio, ¿cuántos años dura? Hasta 5 años después de dejado el cargo. Lo que tú renuncias es a eso. Y dice el tribunal, en esos casos, inmediatamente, si hay renuncia expresa y ya dejó el cargo, el Congreso de la República inmediatamente para todo y entrega los actuados inmediatamente al fiscal de la Nación. Y será el fiscal de la Nación, ya totalmente de manera independiente, sin ninguna atadura, el que determine si se cometió o no el delito en el ejercicio de sus funciones.
O sea, ahí el Ministerio Público ya no se somete a lo que dice el Congreso, pero solamente en el caso de la renuncia. Eso es con respecto al antejuicio. Pero con respecto al juicio político, el tribunal también en esta sentencia se pronuncia. Y ya en un anterior caso, en el caso Carmen Lozada y Cruz Salgado, también el tribunal había exhortado al Congreso lo siguiente: señores congresistas, la infracción constitucional, ¿ya?, la definimos como aquella conducta que vulnera la Constitución y no está tipificada como delito. Resulta que la infracción constitucional entonces puede dar origen a una sanción política. Perfecto. Pero para que toda conducta pueda ser pasible de una sanción, se tiene que tener un requisito. Tiene que estar previamente tipificada. Tiene que haber una ley que establezca ¿qué cosa? ¿Cuáles son los supuestos de infracción constitucional? No hay esa ley. Entonces, obviamente, cuidado. Si ustedes comienzan a sancionar por infracción constitucional sin que haya una ley que establezca los supuestos para infracción constitucional, están rompiendo un principio. El principio de tipicidad. Lo dice en caso Carmen Lozada y Cruz Salgado. En el caso Tineo Cabrera, el tribunal va más allá y dice: el Congreso de la República tampoco me ha hecho caso sobre que emita una ley estableciendo los supuestos de infracción constitucional. Y yo ya he dicho que esa situación origina una vulneración al principio de tipicidad. Pues bien, Congreso, ahora la cosa va a ser más radical. Hasta que tú no emitas una ley donde se establezcan los supuestos de infracción constitucional, toda sanción política que tú impongas por infracción será inconstitucional. Fíjese, contundente, ¿eh? Será inconstitucional. ¿Por qué? Porque vulnera el principio de tipicidad. Entonces, esas son las razones o las situaciones interesantes de este caso Tineo Cabrera. Habiendo señalado eso, vamos a responder. Con relación al juicio político, dice: señale lo incorrecto. El Tribunal Constitucional ha señalado que contra una resolución legislativa que sanciona políticamente a un alto funcionario, esta puede ser cuestionada posteriormente en un proceso constitucional. Sí, efectivamente. Caso Ortiz Hacha es un precedente vinculante, donde el tribunal dice que toda resolución legislativa producto de un juicio político puede ser objeto de control constitucional. Pero caso Ortiz Hacha, precedente vinculante. Pero el tribunal es claro y enfático también en decir lo siguiente: oye, juez constitucional, si a ti te toca resolver una demanda de amparo, por ejemplo, contra una resolución legislativa proveniente de un juicio político, tú no te vas a meter al fondo de lo que fue el objeto del juicio político. Tú solamente resuelves en base a dos criterios: razonabilidad y proporcionalidad. Ejemplo, el caso del señor Tiscanseco, ¿no? Interpuso una demanda de amparo y el Poder Judicial declaró fundada la demanda y dijo ¿qué cosa? Que había una serie de vulneraciones a su debido proceso. Razonabilidad y proporcionalidad. Entonces la respuesta ahí es correcta. Vamos a la B. El tribunal ha señalado que no se vulnera el nevis in idem cuando a una autoridad se le realiza tanto el antejuicio como el juicio político. Correcto. El antejuicio hemos dicho que es una cosa y el juicio político es otra. Es como el caso del servidor público, que le pueden abrir procedimiento administrativo y al mismo tiempo también proceso penal. No se vulnera el nevis in idem. ¿Verdadero? C. Tanto la infracción constitucional como el delito en el ejercicio de sus funciones puede dar origen al juicio político. No, solamente delito en el ejercicio, tanto la infracción constitucional como el delito en el ejercicio puede dar origen al juicio. Ah, no, sí, claro, verdadero. O sea, que está hablando del antejuicio. Sí, correcto. Lo que no da origen al antejuicio es la infracción constitucional, ¿no? El antejuicio solamente se origina por un delito en el ejercicio de sus funciones, nada más. Correcto también eso. D. En el juicio político se puede suspender, desaforar o destituir a un congresista. A ver, dejémoslo ahí, pasemos a la siguiente. El Tribunal Constitucional ha señalado recientemente que la infracción constitucional quebranta el principio de tipicidad. Claro, mientras que no hay una ley que lo tipifique. ¿Por qué la D sería falsa? En el juicio político sí se puede suspender, se puede desaforar, pero no destituir a un congresista. No destituir. La suspensión tiene un máximo, 120 días sin goce. Y a ver, ¿y el desafuero qué cosa es? Suspenderlo hasta el término de su
mandato. El Congreso aplica el desafuero ya cuando hay situaciones de flagrante y manifiesto delito, ¿no? Por ejemplo, en el caso Urtecho, ya ahí ya lo han desaforado, porque eso es peligroso también, ¿eh? Si no hay contundencia en el delito, puede originar lo que pasó con Carmen Lozada y Luz Salgado, indemnización contra el Estado porque le paguen toda la remuneración dejada de percibir, ¿no? Doctor, Dígame. en la infracción constitucional también no se estaría quebrantando el principio de confianza que le ha dado a los funcionarios públicos, o solamente es en puridad el principio de tipicidad nada más. Bueno, también, pero el tribunal básicamente va por el tema de la sanción. O sea, cuando a ti te sancionan, tiene que haber una norma previamente que establezca la sanción. Y aquí en infracción constitucional no hay ninguna norma. O sea, ya, yo defino la infracción como aquella conducta que vulnera la Constitución y está tipificada como delito. Pero oye, eso es muy genérico. Por ahí puedes meter cualquier cosa. Tienes que tipificarlo y empezar. Y por esa razón, mientras que no haya esto, sería inconstitucional. Entonces, alternativa D, la incorrecta. Vamos a la 7. Señale la alternativa correcta. En la Constitución se encuentra taxativamente una lista de supuestos que constituyen infracción constitucional. No, falso, ¿no? Ni en la Constitución ni en ninguna ley. Las más altas autoridades, si cometen un delito ordinario, necesariamente se les tiene que hacer el antejuicio para que sean investigadas y procesadas por el Poder Judicial. No, cuando cometen un delito en el ejercicio de sus funciones. C. El Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden alterar los términos de la acusación constitucional. Claro. D. Los funcionarios sujetos a la prerrogativa del antejuicio pueden renunciar a ella siempre y cuando ya no estén ejerciendo el cargo. Correcto. ¿Cuál sería la alternativa correcta entonces? La C y D. Alternativa E. C y D. Vamos a la 8. Para el Tribunal Constitucional, la Constitución como norma jurídica es objeto de interpretación. Sin embargo, la particular estructura normativa de sus disposiciones no responden en su aplicación a la lógica subjuntiva. En esa medida, la interpretación constitucional exige complementar los criterios clásicos de interpretación normativa, el literal, teleológico, sistemático e histórico, con una serie de principios acogidos y desarrollados por aquel. Sobre este tema, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? La situación es la siguiente. Cuando hablamos de interpretación constitucional, la interpretación significa todos los mecanismos que tú tienes para darle un significado a los preceptos constitucionales. Por larga data, desde el siglo XIX, Carbon Savigny, el padre de la Escuela Histórica del Derecho, había creado unos métodos para interpretar las leyes. Estos son los métodos clásicos de interpretación: literal, teleológico, sistemático y finalista. Estos métodos también sirven para interpretar la Constitución, pero no son suficientes. ¿Y por qué no son suficientes? Porque una Constitución, a diferencia de una ley, tiene una estructura bastante peculiar. Una ley, en su composición, el 90% de sus preceptos de esa ley son lo que Robert Alexis vendría a llamar normas reglas. ¿Y qué son las normas reglas? Aquellos preceptos que tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, mandatos determinados. El que mata a otro tiene tantos años de pena privativa de libertad. Por favor, ayuda. Todos sus apuntes, doctora. Ya. Bueno, les comentaba. La Constitución, las leyes tienen en su 90% de composición normas reglas. Y un mínimo, un 10%, tiene de normas principios. ¿Qué son las normas principios, Ronald Dorty? Las normas principios son aquellos preceptos que carecen de supuesto de hecho y consecuencia jurídica, mandatos indeterminados que se tienen que efectivizar de la manera más óptima posible. Por ejemplo, los mandatos principios, las normas principios en las leyes básicamente están en su título preliminar. Después el resto todos son normas reglas. En cambio, en una constitución, la estructura es al revés. El 90% son normas principio y solamente un 10% son normas reglas. ¿Cuáles son ejemplos de normas principio? Todos los derechos constitucionales. Por ejemplo, el artículo 1, ¿no? La defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Cuál es el supuesto hecho y la consecuencia jurídica ahí? Es una norma principio, pero sabes que la tienes que efectivizar.
Entonces, como la Constitución tiene esa composición, los métodos de interpretación son importantes, van a valer, pero son insuficientes. Por eso que a esos métodos de interpretación en materia constitucional le tienen que acompañar otras herramientas, otros instrumentos, que en doctrina se conocen como los principios de interpretación constitucional. Hay un caso emblemático del tribunal, el caso Lizana Puelles, el expediente 5854-2005, proceso de amparo TC. El caso Lizana Puelles, ustedes conocen como el otro nombre, ¿no? El Lizana Puelles es el que interpuso la demanda, pero el caso es conocido como el caso del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasaba en este caso? La interpretación del artículo 142 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 142? No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Método literal, contra la resolución del jurado no cabe nada. Método sistemático, sí cabe cuando afecta a derechos fundamentales. El tribunal se decanta por el segundo método, pero dice de todas maneras, hay que interpretarlo ya. Escojo el método sistemático, pero el método sistemático no me resuelve la controversia. Entonces yo, para interpretar bien este artículo 142 a la luz del método sistemático, lo tengo que complementar con los principios de interpretación. Y en esta sentencia, el tribunal trajo 5 principios de interpretación constitucional, los importó directamente del Tribunal Federal Alemán, de la doctrina alemana. El creador de esos 5 principios es Konrad Hess, el alemán. Ese era el tribunal, pues, de Landa, ¿no? Que era inspirado en la doctrina alemana. Esos 5 principios son el principio de unidad, concordancia práctica, corrección funcional, eficacia integradora y fuerza normativa. No son los únicos. Hay otro principio, por ejemplo, que es muy conocido, que no se menciona en esta sentencia. El principio de proporcionalidad también es un principio que resuelve y te da luces sobre la interpretación de los dispositivos constitucionales. Entonces la pregunta va referida a esos principios. A ver, vamos a ver. Dice la alternativa A, sobre los principios de unidad, concordancia práctica, corrección funcional, eficacia integradora y fuerza normativa. Vamos a la primera. Estos principios, dice, constituyen criterios de interpretación constitucional los siguientes: unidad de la Constitución, principio de unidad, ¿sí? Eficacia horizontal de los derechos fundamentales, eficacia integradora, sí, pero la eficacia de los derechos fundamentales sale sobrando. ¿Cuáles son? Unidad, concordancia práctica, corrección funcional, eficacia integradora y fuerza normativa. Ya, la primera es incorrecta. Vamos a la B. El principio de concordancia práctica predica la necesidad de que el intérprete de la Constitución prefiera aquellos sentidos interpretativos que promueven la integración social y la unidad del texto constitucional. A ver, principio de unidad dice: el significado de un precepto es válido en la medida que no vulnere el significado de otro precepto constitucional. ¿Por qué? Porque la unidad significa que la Constitución es un todo armónico y orgánico. Entonces, para que el significado de un precepto constitucional sea válido, no debe vulnerar o contravenir el significado de otro. Correcto. Vamos al siguiente. Concordancia práctica. La concordancia práctica dice: en caso de conflicto entre preceptos constitucionales, no sacrifiques ninguno, sino que relativiza el precepto que menos protege los derechos a favor del precepto que protege más los derechos fundamentales. No sacrifique, sino relativiza. Esta concordancia práctica es distinta al otro principio, a la proporcionalidad, porque la proporcionalidad, ¿te hablan o no te hablan de sacrificio? Sacrifica un derecho para favorecer el otro. La concordancia dice no. En caso de conflicto entre preceptos constitucionales, no sacrifiques ninguno. Relativiza el precepto que menos protege los derechos a favor del precepto que protege más los derechos. Corrección funcional. El significado de un precepto constitucional es válido en la medida que no contravenga las competencias y atribuciones que la Constitución le otorga a cada órgano y poder del Estado. Por ejemplo, yo no voy a ser ilógico y voy a terminar diciendo lo siguiente, ¿no?
Interpretando el artículo X de la Constitución, llego a la conclusión que el Poder Judicial emite leyes y el Poder Legislativo resuelve conflictos jurídicos. ¿No? Pues ahí estaría contraviniendo las competencias y atribuciones de la Constitución que le asigna a cada órgano y poder del Estado. Corrección funcional. Eficacia integradora. El significado de un precepto constitucional es válido en la medida que unifique el ordenamiento, lo pacifique y no lo divida. Eficacia integradora. Y el último, el principio de fuerza normativa. El significado de un dispositivo constitucional tendrá alcance erga omnes, porque la Constitución no solamente se aplica a un caso en concreto, sino se aplica a todos en general. Fuerza normativa. Definidos los principios, vayamos entonces a ver esta situación. La letra B dice: el principio de concordancia práctica predica la necesidad de que el intérprete de la Constitución prefiera aquellos sentidos interpretativos que promueven la integración social y la unidad del texto. No, ¿ese qué principio sería? La eficacia integradora. ¿Qué decíamos que era la eficacia integradora? Se promueve la unificación, más no la división. La concordancia práctica es otra. Hemos dicho que la concordancia significa que en caso de enfrentamiento entre preceptos, relativiza el que menos protege los derechos a favor del que protege más los derechos. Vamos a la C. La B sería incorrecta. B. El principio de corrección funcional exige al juez constitucional que al realizar su labor de interpretación no desvirtúe las funciones y competencias que la Constitución ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales. Claro. ¿Son correctas la A y la C? No. La alternativa C es la correcta. Corrección funcional. Vamos a la 9. No es una causal de improcedencia aplicable al habeas corpus que la demanda no esté referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho afectado. Si es una causal de improcedencia, artículo 5, inciso 1 del Código. Artículo 5, causal de improcedencia, que dice el inciso 1. No procede interponer procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no se refieran directamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho afectado. ¿Qué cosa es el contenido constitucionalmente protegido del derecho afectado? El contenido esencial. Claro, en doctrina es diferente, ¿ah? Pero para el Tribunal Constitucional, contenido constitucionalmente protegido y contenido esencial viene a ser lo mismo, para nosotros, ¿no? Entonces, ¿la alternativa A es correcta? Sí es correcta. Vamos a la B. Que a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o afectación al derecho o se haya producido el daño irreparable, también es una causal de improcedencia. Artículo 5, inciso 5 del Código Procesal Constitucional. Por si acaso, la primera, del contenido constitucionalmente protegido, es una causal de improcedencia aplicable a los 4 procesos constitucionales: al habeas corpus, al amparo, al data y al cumplimiento. La siguiente, que es la causal de improcedencia del artículo 5, inciso 5, que dice que a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o afectación al derecho, o sea, sustracción de la materia, o se haya producido el daño irreparable, también es una causal de improcedencia aplicable a los 4 procesos. Vamos a la C. No procede contra una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional en ningún caso. Artículo 5, inciso 6. Claro, el artículo 5, inciso 6 dice: causales de improcedencia. No procede interponer procesos constitucionales contra una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional. Pero ya sabemos que el tribunal ahí se metió sus narices y dijo: no, así no va a ser, porque sí cabe proceso constitucional contra otro proceso constitucional. Y ahí tenemos el famoso precedente de Dirección Regional Pesquería La Libertad, con las famosas reglas del amparo contra amparo. ¿Cuántas reglas de amparo contra amparo hay? 10 reglas de amparo contra amparo. 6 se enuncian en Dirección Regional Pesquería La Libertad, otra en el caso Provías, otra en Cooperación Santa Rosa Lima, otra en el caso Roberto Alca y finalmente en el caso Cerro Prieto. 10 reglas de amparo contra amparo. Pero el tribunal también ha dicho lo siguiente: si cabe amparo contra amparo, también cabe habeas corpus contra habeas corpus, y amparo contra habeas corpus, y amparo contra data, y data contra habeas data. O sea, cualquiera de las modificaciones, cualquiera de las combinaciones. Entonces, ¿esa alternativa es verdadera o falso? Falso, falso, porque sí hay casos, ¿no?
donde procede. Y la D, que se trate de conflictos entre entidades de derecho público, sí, también es una causal de improcedencia. Artículo 5, inciso 9 del Código. ¿Y por qué yo no puedo interponer un habeas corpus o un amparo en el caso de conflictos entre poderes públicos? Porque ya hay un proceso especial que resuelve este tipo de conflictos, que es el proceso competencial, artículo 110 del Código Procesal. Entonces ahí la alternativa incorrecta, ¿cuál sería? La letra C. No es una causa de improcedencia. Vamos a la 10. Sobre el trámite del proceso de habeas corpus, señale la alternativa correcta, el trámite. En caso de cualquiera de las formas de detención arbitraria, el juez debe resolver en el plazo de 48 horas. No, es inmediato, ¿no? Claro, 48 horas no, falso. B. En caso de afectaciones a la integridad personal, ¿el juez deberá llamar a las partes para tomar sus respectivas declaraciones? No, se tiene que constituir al lugar de los hechos. En caso de habeas corpus reparador y habeas corpus correctivo, el juez tiene el deber de constituirse al lugar de los hechos y resolver de manera inmediata. Eso lo dice el Código. Siguiente. En caso de cualquier forma de detención arbitraria y de afectación a la integridad, ¿el juez debe resolver de inmediato constituyéndose al lugar de los hechos? Correcto. Alternativa correcta, la letra C. Vamos a la siguiente, 11. Señale la alternativa correcta. En el caso de interposición de un habeas corpus restringido en el marco de la declaratoria de un estado de excepción, ¿el juez debe declarar improcedente la demanda? No, tiene que analizar la razonabilidad y proporcionalidad. ¿Eso cómo se llama? Habeas corpus excepcional. Falso. B. El derecho a la verdad es un derecho que se protege mediante el habeas corpus correctivo. ¿Cuál es el habeas corpus que protege el derecho a la verdad? El habeas corpus instructivo, ¿no? El derecho a la verdad y el derecho a no ser objeto de una desaparición forzada. Falso. C. El derecho al plazo estrictamente necesario es un derecho que prohíbe que la autoridad policial espere a que venza el plazo máximo para entregar al detenido al Poder Judicial, cuando ya se realizaron todas las actuaciones necesarias. El plazo estrictamente necesario. Ese es el caso Ali Ruiz de Anderas, precedente vinculante, ¿no? Dice el tribunal. La Constitución establece 24 horas más el término de la distancia. Lo que establece la Constitución, dice el tribunal, es un plazo máximo. Pero dentro de ese plazo máximo, nosotros vamos a encontrar lo que se denomina un plazo estrictamente necesario. ¿Y qué es el plazo estrictamente necesario? Es el siguiente. Que una vez culminadas las diligencias por parte de la autoridad policial, y si todavía no se han vencido las 24 horas, la autoridad no tiene que esperar a que se venzan esas 24 horas. Inmediatamente lo tiene que poner a disposición. Porque si no lo hace, le está vulnerando su derecho al plazo estrictamente necesario. Y eso ocasionaría que se pueda interponer una demanda de habeas corpus tras la TI. El plazo estrictamente necesario. Entonces acá dice, ¿no? El derecho al plazo estrictamente necesario es un derecho que prohíbe que la autoridad policial espere a que venza el plazo máximo para entregar al detenido al Poder Judicial cuando ya se realizaron todas las actuaciones necesarias. Correcto. D. El habeas corpus traslativo protege la tutela procesal efectiva en relación a cualquier derecho fundamental. No, en relación a la libertad individual. No, en relación a la libertad individual. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Letra C. Y por si acaso, si se vulnera el plazo estrictamente necesario, es un habeas corpus traslativo. Vamos, dígame. ¿El habeas corpus? En la Constitución de 1920. Te comento, porque en la Constitución anterior, en la Constitución de 1860, se decía el artículo 10, ¿no? Nadie puede ser detenido si no es por un mandato judicial un flagrante delito. Pero si a ti te detenían sin mandato judicial y flagrante delito, no sabías qué hacer. No había un mecanismo de protección. Entonces, como en Brasil, en 1863 ya estaba el habeas corpus incorporado en su Código de Procedimientos Penales, en 1897 el legislador lo trae, pero solamente a nivel legal. Recién será en la Constitución de Leguía, donde el habeas corpus sube a rango constitucional, ¿no? Y después se va a mantener en el 33 y en el año 79 ya aparece el capítulo de garantías constitucionales, incorporando al amparo, a la acción popular y a la inconstitucionalidad.
Es obvio que por descarte la Constitución del 93 incorporó a los otros tres, el data, el cumplimiento y el competencia. Pero el habeas corpus se incorpora recién con la Constitución de 1920. Antes no teníamos, no se hablaba de habeas corpus. Bien, vamos a la 2. Luis es procesado por delitos de corrupción con mandato de detención. Su abogado ha logrado el cambio de detención preventiva por detención domiciliaria, pero las autoridades del INPE vienen retrasando los trámites para su salida de la prisión por más de 6 días. ¿Cuál es el tipo de habeas corpus que correspondería interponer? Traslativo. Este es un caso de mora penitenciaria. No, penitenciaria. Alternativa B. Habeas corpus traslativo. 3. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el proceso de habeas corpus, no es posible afirmar. Procede frente a situaciones de amenaza de la libertad individual, pero la amenaza debe ser inminente y cierta. ¿Correcto? Nuestro ordenamiento jurídico únicamente contempla la existencia de habeas corpus reparador y el habeas corpus conexo. Falso. El caso Mabel Aponte de Chuquihuanca que establece una lista de tipos de habeas corpus. C. Es un proceso que se caracteriza por ser breve y busca restituir el derecho a la libertad individual en el menor tiempo posible. ¿Sí? Procede incluso cuando la restricción a la libertad individual proviene de un acto jurisdiccional y el juez constitucional le corresponderá evaluar la legitimidad de dicho acto. Correcto. ¿Cuál sería entonces la que no corresponde? La letra B. En las situaciones en que no sea posible encontrar a una persona que ha sido detenida o presumiblemente desaparecida, ¿qué tipo de habeas corpus se debe emplear? El instructivo. Queda claro que es el instructivo. Alternativa A. Con relación a la residualidad del amparo, marque la alternativa correcta. Ojo que la residualidad del amparo se encuentra establecida en el artículo 5, inciso 2, ¿no? Dice, no procede a interponer procesos constitucionales cuando existan vías igualmente satisfactorias. Vamos a ver. Letra A. Permite que el proceso de amparo solo sea utilizado para la tutela de derechos fundamentales y no para proteger derechos de carácter legal. Falso, ¿no? ¿Hay derechos de carácter legal que pueden ser tutelados vía amparo? Claro, claro que sí. Hay derechos de carácter legal que sí pueden ser tutelados vía amparo, pero ¿cuál es el requisito sine qua non? Que esos derechos de carácter legal tengan a la larga sustento constitucional, es decir, que deriven de la propia Constitución. Un ejemplo claro, el derecho a la tutela procesal efectiva está en la Constitución. La tutela procesal efectiva está en la Constitución. ¿En dónde está la tutela procesal efectiva? En el código. ¿Y el Código Procesal es Constitución? Es una ley. ¿Y por qué entonces yo puedo interponer un amparo para tutelar la tutela procesal efectiva que no está en la Constitución y tiene rango legal? Porque tiene sustento constitucional. ¿Y dónde se sustenta este derecho a la tutela procesal efectiva? Artículo 139, inciso 3, tutela jurisdiccional y debido proceso. Entonces, hay derechos de carácter legal que sí pueden ser tutelables vía amparo, pero siempre y cuando tengan sustento constitucional. Entonces, esta alternativa está descartada. B. La vía del amparo es excepcional y no puede ser utilizada cuando existen vías específicas y adecuadas en la vía ordinaria para la tutela de los derechos. Claro, pero sigamos viendo. C. ¿La residualidad del amparo equivale a la vía paralela? No. La vía paralela es la que se encuentra en el artículo 5, inciso 3 del Código. ¿Qué dice el artículo 5, inciso 3? No procede a interponer procesos constitucionales cuando el afectado haya decidido voluntariamente recurrir a otro proceso judicial ordinario a pedir tutela de su derecho, previamente. Si yo, por ejemplo, acudí a la vía laboral y estando en trámite en la vía laboral me arrepiento y digo, no, mejor me voy al amparo, ya el amparo sería vía paralela, pero no tiene nada que ver con la vía igualmente satisfactoria, o sea, con la residualidad del amparo. Son dos cosas distintas. Entonces, la C también es incorrecta. Vamos a la D. Supone que antes de iniciar una demanda de amparo se debe agotar los mecanismos procesales en la vía ordinaria. No tiene nada que ver eso tampoco. Y E. ¿Permite que el tribunal solo se pronuncie en casos excepcionales para fijar precedentes? Tampoco el tribunal ni que aplicar el certiorari, ¿no? El certiorari lo aplica solamente la Corte Suprema Norteamericana, que es la que escoge los casos. Acá el tribunal no escoge, recibe nada más los casos que le llegan vía recurso de agravio. Entonces, ¿cuál sería la respuesta?
La letra B, la residualidad del amparo. No es excepcional y no puede ser utilizada cuando existan vías específicas y adecuadas en la vía ordinaria. Letra B. Siguiente. Con respecto al amparo contra normas, artículo 3 del Código Procesal Constitucional, es correcto que, 1. Solo se puede interponer contra normas que tengan rango de ley. No. También se puede interponer amparo contra normas infralegales. Falso la A. B. El efecto de declarar fundada una demanda de amparo contra una norma es su expulsión del ordenamiento. No, es su inaplicación. Es una forma de control difuso. Es una forma. Es una forma de control difuso. C. Se interpone tanto contra normas autoaplicativas como contra normas heteroaplicativas. No, el artículo 3 del código es bien claro. Solamente cabe interponer amparo contra normas autoaplicativas que son de efecto inmediato. Y D. La juez, al declarar fundada la demanda de amparo contra normas, hace uso del control difuso e inaplica la norma para el caso en concreto. Correcto. Alternativa D. Siguiente. Con relación al recurso de agravio constitucional, artículo 18 del Código Procesal, en concordancia con el artículo 202, inciso 2 de la Constitución, es correcto afirmar que actualmente no procede contra sentencia estimatoria del Poder Judicial, salvo que se trate a favor del orden constitucional en caso de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. El caso Martínez Moreno, el famoso recurso de agravio a favor del orden constitucional. Pero acuérdense también que se ha visto ampliado, ¿no? Hace un mes y medio creo, ¿no? El caso Polay Campos. También procede en caso de terrorismo, ¿no? Pero hasta ahí la alternativa A sería la correcta. Vamos a seguir viendo. B. ¿Procede contra sentencias estimatorias que violan de manera manifiesta un derecho fundamental? No, falso. C. ¿Debe ser presentado ante el propio tribunal? No, se interpone ante sala de segunda instancia en un plazo de 10 días. Artículo 18 y artículo 202, inciso 2 de la Constitución. Y artículo 202, inciso 2 de la Constitución. D. El tribunal tiene establecido que el concepto resolución denegatoria del artículo 202, inciso 2 de la Constitución también se configura cuando el Poder Judicial estima la demanda violando la Constitución. Falso. ¿Las alternativas B y D son correctas? No. ¿Cuál sería la correcta ahí? La letra A. No se olviden que ahí hay que agregarle el tema del terrorismo, ¿no? Del terrorismo. Sigamos. Las teorías que admiten conflictos entre derechos fundamentales constituyen al mismo tiempo. Las teorías que admiten conflictos entre derechos fundamentales son las nada más y nada menos conocidas como teorías conflictivistas. Lo que pasa es que en el derecho comparado, cuando se habla de la relativización de los derechos, porque se tiene claro que ningún derecho fundamental, por más fundamental que sea, es absoluto, todos son relativos, ¿no? Hay varias teorías que definen esa situación. Una de ellas, por ejemplo, son las denominadas teorías conflictivistas entre derechos. Cinco. Ya vamos acabando, ¿eh? A la 30. Ya vienen los demás profesores. Vamos, ya. Sigamos. Entonces, el derecho comparado les comunicaba, hay diversas teorías que tratan de hablar o explicar la relativización de los derechos. Hay básicamente tres teorías. Nosotros trabajamos con la segunda, el Tribunal Constitucional. La primera teoría, por ejemplo, es la famosa teoría norteamericana de la preferred freedoms, o libertades preferidas. Según esta teoría, por ejemplo, entre los derechos fundamentales existe jerarquía. O sea, hay derechos que son más importantes que otros. Por ejemplo, la Corte Suprema norteamericana nos dice, ¿no?, que los derechos individuales valen más que los derechos colectivos, que los derechos civiles y políticos están un escalón más por encima de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, se habla de una jerarquía entre derechos. Entonces, en ese contexto, en esa realidad jurídica, si hay derechos que chocan y hay un derecho individual versus un derecho colectivo, ya tú sabes quién va a ganar. Es el derecho
individual, por eso se llama preferred freedom, libertades preferidas. Esa teoría no la aplicamos acá. El segundo grupo de teorías es las conocidas teorías como las denominadas teorías conflictivistas. ¿Y qué son las teorías conflictivistas? Son de origen alemán. Y según estas teorías conflictivistas, entre los derechos fundamentales no hay jerarquía, todos son iguales. Y como todos son iguales, en algún momento van a chocar. Entonces, ¿cómo hago yo para resolver ese choque? Estas teorías conflictivistas trabajan con dos elementos: el contenido esencial y el denominado test de proporcionalidad. Son tres teorías conflictivistas: absoluta, relativa e institucional. El Tribunal Constitucional trabaja con estas tres teorías. Se llaman teorías conflictivistas. ¿Y cuál es la característica común de estas tres teorías? Que todos los derechos valen igual y por eso van a terminar chocando. Y que justamente para resolver ese choque tú tienes que utilizar dos elementos: el contenido esencial y el test de proporcionalidad. Pero hay una tercera teoría, que es de origen español, la teoría no conflictivista, o conocida también como la teoría de la concordancia entre los derechos. ¿Y qué dice esta teoría? La teoría te dice: entre los derechos fundamentales, efectivamente, no hay jerarquía, todos valen igual, pero en ningún momento chocan. No hay conflicto entre derechos. Oye, pero la teoría... No, esas teorías conflictivistas están mal, porque si tú hablas de conflictos entre derechos, estás reconociendo que en la Constitución hay antinomias, y eso no puede ser. La Constitución, los derechos son complementarios e interdependientes. Oye, pero a ver, en un determinado caso yo veo que hay un derecho como la libertad de información que está chocando con un derecho como la intimidad. ¿Ahí no hay conflicto? No, es que tú estás viendo mal. En realidad no hay conflictos entre derechos. Lo que hay es conflicto entre pretensiones sobre los derechos. En la realidad hay un derecho que está siendo bien ejercido y hay un derecho que está siendo mal ejercido. El operador jurídico simplemente tiene que descubrir cuál es el derecho bien ejercido y cuál es el derecho mal ejercido, y punto. Ese test de proporcionalidad es arbitrario. Parte de la situación de que entre los derechos son iguales y los dos están siendo bien ejercidos y sirve para restringir. Los derechos no se restringen, sino solo se delimitan. Esa teoría, por ejemplo, el tribunal no trabaja. Para el tribunal, las teorías que resuelven conflictos son las teorías conflictivistas. Entonces la pregunta es, ¿no? Las teorías que admiten conflictos entre derechos, estaba hablando de las teorías conflictivistas, constituyen al mismo tiempo, uno, teorías que admiten una restricción total a los derechos. No, porque se habla de un contenido esencial, entonces no es total. B, teorías que no admiten la tesis del contenido esencial de los derechos. Falso, sí la admiten. 3. Teorías que no admiten la aplicación del test de proporcionalidad. Falso, sí la admiten. Y 4. Teorías compatibles con el test de proporcionalidad. Correcto. Alternativa D. No se olviden que las teorías conflictivistas son teorías compatibles con el test. Institucional. Así rapidito, ya, la teoría absoluta está en el caso Nicama Hernández. Sí, la teoría absoluta, caso Nicama Hernández. La teoría relativa está en el caso Magali Medina versus Prostivedez. Y la teoría institucional, caso Magali Medina versus Prostivedez. Y la teoría institucional está en el famoso caso del derecho al agua potable. El reconocimiento del derecho al agua potable como derecho fundamental. Bueno, les explicaría, pero ya no va a alcanzar el tiempo. 19. Sigamos. El juez competente en el distrito judicial de Ica emite sentencia en un proceso de amparo regulado por el Código Procesal Constitucional y dentro de sus considerandos plantea 5 aseveraciones, una de las cuales es correcta. Señale esa aseveración. Primero, los procesos constitucionales se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. En estos casos no se puede interponer proceso constitucional. Falso, no se puede restringir el derecho de acceso a los recursos rápidos y sencillos que vendrían a ser los procesos constitucionales. Falso. B. En los procesos constitucionales, los jueces superiores deben abstenerse de integrar las decisiones salvo en supuestos excepcionales. Falso, los jueces superiores sí integran las decisiones. C. La sentencia que causa ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Claro.
Vamos a ver. D. A fin de lograr el acatamiento de un mandato dictado en un proceso de amparo, ¿el juez no puede imponer multas? Sí, claro. Multas, apertura de procedimiento administrativo, inclusive destitución. ¿Dónde está eso? Artículo 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. E. El Código Procesal Constitucional regula los procesos constitucionales de inconstitucionalidad, acción popular, competencial, habeas corpus, amparo, data y contencioso administrativo. No, contencioso administrativo no es proceso constitucional. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La letra C. Y vamos a la última. Jorge interpone demanda de amparo ante el juez competente en el Distrito Judicial de Piura y en sus argumentos jurídicos plantea 5 afirmaciones, una de las cuales es incorrecta. Identifique la incorrecta. A. En el título preliminar del Código se consignan los principios procesales entendidos como pautas fundamentales que guiarán el proceso. Claro, en el artículo 3, están en el artículo 5, en el artículo 8, en el artículo 9, ¿no? B. Las normas contenidas en el título preliminar del Código proveen el criterio orientador de cómo deben aplicarse o interpretarse las normas procesales al momento de resolver controversias constitucionales. Por supuesto, está por ejemplo el principio favor procesum, en caso de duda, el juez tiene que admitir a trámite la demanda, está el principio de economía procesal, está el principio de informalidad, que los jueces tienen el deber de adecuar la finalidad de los procesos constitucionales por encima de las formalidades procesales, etc. C. El aforismo iura nobis curia significa que el juez constitucional tiene el deber de identificar el derecho subjetivo constitucional que corresponde al agraviado, aun cuando no se encuentre señalado expresamente en la demanda, así como corregir los hechos mal planteados por el afectado. No. El iura nobis curia es un principio que se encuentra en el artículo 8 del título preliminar del Código y la función es corregir el error en el derecho, cuando éste ha sido invocado erróneamente o no ha sido invocado, pero en ningún momento puedes alterar los hechos, pues eso no va. Vamos a la E. D. El juez constitucional tiene la obligación de adecuar las exigencias de las formalidades previstas al logro de los fines del proceso. Principio de informalidad, artículo 3 del Código. Y E. Los jueces constitucionales, al aplicar las normas contenidas en el Código Procesal, deben de interpretarlas de conformidad con la Declaración Universal, tratados internacionales en materia de derechos humanos y lo resuelto por los tribunales internacionales en materia de derechos de los cuales el Perú es parte. Artículo 5 del título preliminar del Código. Principio de interpretación de conformidad con los tratados y decisiones internacionales. Bien, este principio está parafraseando lo que dice la cuarta disposición final intransitoria, pero se agregan las decisiones. Sí, las respuestas. Bien, señores, un gusto, será hasta otra oportunidad. Gracias. De las 5 a 8, si no me equivoco. No, empieza a las 3, somos con procesal penal. ¿Ya? Entonces nosotros mañana de 3 a las 6, si no me equivoco, ¿no? No, perdón, 5 a 8. 5 a 8. 3 horas. Ya, hacemos un descanso 10 minutos, el doctor Víctor Prado acaba de llegar. Prepara el material, todo eso. Descanso, doctor, ¿ya? Tenemos 2 clases, ¿ah? Víctor Prado y Pablo Israel Dávalos. Israel Dávalos original. Sí, de Prado, sí. Israel, los presidentes y Estado Nacional. Muy bueno. Luego Bernardo primero y luego presidente. Hacemos un descanso, doctores, 10 minutos. Abajo hay una pequeña cafetería, pueden servirse. Café, sándwiches de pollo, de pavo. Y doctores. Luego seguimos. Para que descanse un poco. Estiren las piernas. ¿Ah? Ahorita continuamos con acuerdos plenarios, con Víctor Prado Saldarriaga, vocal supremo, y luego Luis Sáenz Dávalos, presidente del TC, y algo de proceso constitucional. ¿Ya? Mañana tenemos penal, procesal penal, luego seguimos con el doctor Reinaldo y terminamos con Fidel Rojas mañana. Y el día, no se olviden que el día sábado empezamos a 9 de la mañana el desarrollo del banco de preguntas. Quedan pocas vacantes, los que tenemos escritos, ahí quedan pocos, claro, mañana hay 2 grupos, el sábado 2 grupos. Uno penal y luego civil. 2 grupos, penal y civil.
El día sábado. Se suspendió porque no fue la boda. ¿Cuándo? Esa vaya, otra que no pasa. La mansa. Yo le pedí a vos, pero No, pero. como hay que tenemos que tomar recién, lo han convocado solamente para hacer el espacio. Sí, no hay